Bueno, buenas noches. Un gusto estar un viernes más acá con ustedes en el programa Alternativa, Pensar libremente para construir un mundo y mundos mejores. Hoy me acompaña Oscar Leiva Cerrato, coordinador del colectivo del Departamento 19 del Partido Libre en Costa Rica. Vamos a hablar sobre un poco del contexto político hondureño, cómo llegamos a donde está actual, el actual gobierno de Xiomara Castro, sus avances, sus retos y el proceso electoral venidero que me comentaba don Oscar antes de iniciar, que es en noviembre. Don Oscar, buenas noches, gracias por acompañarnos, por querer participar del programa y tal vez luego de su presentación, de una vez le entramos como a la materia de un contexto de cómo llegó el gobierno de Xiomara Castro, tal vez la último, o en este siglo, el contexto político de este siglo en Honduras, del Partido Libre, el golpe a Mel Zelaya, el golpe de Estado, a partir de ahí cómo se reconstruyó también Libre y el movimiento popular en Honduras, y sí, el contexto político y social de Honduras, tal vez en este siglo. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Isaac. Sí, muchas gracias por la invitación, Isaac. Y como le decía a usted, de que es importante estos espacios, digamos, de radiodifusión alternativo, digamos, para informar a nuestros pueblos el acontecer de lo que pasa, pues, en diferentes países. Y en este caso, pues, me ha tocado eh, a mí, pues, participar en hablar sobre la situación política de Honduras, que es importante que los oyentes y los que nos están escuchando sepan, pues, en caso de lo que pasa, digamos, en Honduras, ya que vemos que no hay tanta información, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos un contexto de lo que es, digamos, Honduras. Eh, yo quería también abordar, digamos, unos antecedentes históricos de hasta dónde hemos llegado precisamente en estos momentos aquí digamos, en Honduras. Yo resido actualmente, yo soy un costarricense, hondureño costarricense, ¿verdad? Tengo de vivir varios años acá, pero siempre estoy pendiente de lo que pasa, pues, digamos, en Honduras, lógicamente. Tenemos que estar, nosotros estamos, está pendiente que lo que sucede no solamente en nuestro país, sino lo que sucede, digamos, en diferentes países, ¿verdad? Para tener, pues, estar compenetrados de la realidad en el mundo en que vivimos. Yo quería, digamos, abordar algunas cosas que son bien interesantes antes que lleguemos, aterricemos concretamente en la situación política que estamos viviendo nosotros y cómo llegamos a estos momentos que el gobierno, digamos, que nos dirige nuestra presidenta, Xiomara Castro. Es importante conocer, tener algunos antecedentes, digamos, de lo que es Honduras. Como ustedes saben, es importante que analicemos lo que es originalmente, cómo se acumuló, digamos, el capital, digamos, en nuestro país, ¿verdad? Porque esa es una de las razones fundamentales que mucha gente, digamos, de diferentes sectores quieren llegar a la toma del poder, ¿verdad? Unos para beneficiarse, digamos, sus intereses personales y otros que luchamos por el bienestar colectivo. Como nos sabemos bien, nosotros vamos a hacer un análisis, no remontarnos tanto al pasado, sino que empezar, digamos, dividir, digamos, en caso, le voy a dar una breve reseña histórica de lo que es, en caso lo de Honduras, más que todo sobre la acumulación del capital, digamos, en Honduras. Pero así a mole pájaro, digamos, en una hora no vamos a abundar, digamos, a profundizar en detalles principalmente, digamos, en lo que es cuando llegaron los españoles y pues llegaron a una sociedad, digamos, indígena con sus características propias del desarrollo indígena. Como sabemos bien, digamos, el modelo económico en esa época de nuestro país era de tipo, en muchos países, digamos, Centroamérica casi era de tipo mercantilista, ¿verdad? Con una fuerte, pues quienes dominaban, pues era el control que tenía, pues era la corona española. Y la tierra, pues, era el principal recurso, ¿no? Y también, pues, como sabemos bien, que eso estaba, pues, acondicionado por las
se evitó también en la colonia, pues se evitó una concentración extrema del capital, aunque los españoles, como sabemos bien, que se apropiaron pues de las mejores tierras de esa época. Pero en el siglo XIX, en Honduras, se dio lo que se llamaba la reforma liberal, que fue allá de un presidente que se llamó Marco Aurelio Soto en 1876 y se impulsó la reforma liberal, abriendo el país pues a la inversión extranjera. Y se promovió la concentración de tierras y la incorporación de campesinos pues al mercado. Y se sentaron las bases de un modelo de enclave, especialmente en la minería y agricultura, aunque también en la española, pues los españoles buscaban, como sabemos bien todos, sabemos del subsuelo, pues la riqueza. Honduras es un país, esa época, pues, y todavía actualmente, digamos, hay una explotación del subsuelo, digamos, de la plata y el oro. Ahora, en el siglo XX, miramos que ya se estableció lo que es un modelo que se llama enclave bananero. Digamos que nosotros sabemos que casi todo Centroamérica, nosotros por ejemplo, llama República Bananera. Y se asentaron a inicios del siglo XX, se asentaron, digamos, dos grandes empresas. Bueno, hay otras empresitas, pero lo más importante de esa época fue las compañías de la United Free Company y la Standard Free Company, que dominaron la economía. Eso es, digamos, el famoso enclave bananero. A ellos se les otorgaron, bueno, con unas concesiones masivas de tierra y exenciones fiscales en esa época, aunque generaron, como se dice, generaron infraestructura y hubo una acumulación del capital, pero fue externa, digamos, todas las ganancias pues se exportaban, digamos, a los Estados Unidos, ¿no? Por la explotación del banano y principalmente la fuerza de trabajo, de la mano de obra barata de los campesinos transformados en obreros agrícolas, ¿no? Campesinos que se cambió su comportamiento ideológico a la división social del trabajo. O sea, ya no hacían el campesino que hacía todo el proceso productivo único, y sino que hizo pues la división social del trabajo, donde cada uno hacía una partecita del proceso productivo, y los campesinos se convirtieron en obreros agrícolas. Pero claro, eso es importante al decir, digamos, la acumulación de capital externo, no fue, digamos, para fortalecer, digamos, a una burguesía nacional, ¿verdad? O sea que el capital extranjero aplastó la iniciativa de la burguesía nacional, que en esa época pues ya había un pequeño, digamos, una acumulación pequeña de capital, pero ya con la introducción del enclave bananero pues ya fue otra situación. Aquí se dieron unos fenómenos muy importantes. En 1954, para nosotros los hondureños es bien importante, digamos, es la famosa huelga de 1954, cuando en esa época no existía ni el Código de Trabajo, ni muchas condiciones, garantías sociales, ¿verdad? Sino que se dio a través de esa huelga de 1954, donde los obreros de la costa norte se levantaron en huelga y estuvieron más de 60 días pues, en huelga, y ellos tomaron pues la dirección de todo la seguridad social, de todo lo que en el sector, y se lograron las garantías. O sea, después apareció el Código de Trabajo, y así sucesivamente, pero esa huelga para nosotros siempre la celebramos como el acontecimiento histórico más importante que tenemos nosotros en Honduras. Y eso se han escrito varios libros, varios documentos sobre ello, que tal vez un día podemos platicar y ahondar más sobre los acontecimientos, como ha sucedido aquí, digamos, en 1936 en Costa Rica, sobre huelgas también bananeras, que también tenemos algún conocimiento, ustedes lo tienen también, de lo que pasó aquí en Costa Rica. Y en 1950 a 1980 se da un Estado desarrollista. El Estado pues intentó convertirse en acumulador de capital mediante la formación de empresas públicas y desarrollar, digamos, programas de reforma agraria. Y en esa época se creó lo que nosotros llamamos el CONADI, que era para financiar al sector privado, pero fracasó por corrupción y mala gestión. La acumulación fue muy limitada y fue poco sostenible. Esto es importante, digamos, la creación de esta CONADI. En Honduras, nosotros le abrimos también la puerta a unos sectores, digamos, sirios, o sea que nosotros le llevamos turcos, pero son originarios de Siria,
Y nosotros, para que, claro, yo estoy en una mentalidad más mercantilista, digamos, que en esa época nuestro pueblo no lo tenía. Entonces, estos turcos empezaron pues a acumular y a través de la venta, como decimos aquí, los polacos empezaron a surgir. Y eso, bueno, más adelante voy a explicar, digamos, por qué, quiénes son los que están en esta contienda. Después, en 1990 al 2009, entramos al neoliberalismo y a las privatizaciones. En esa época se vendieron todas las empresas estatales a precios pero regalados, ¿verdad? Y se exoneraron y se otorgaron exoneraciones fiscales. Se promovió también la inversión extranjera, pero con poca generación de capital nacional. La acumulación se concentró en élites cercanas al poder político. Ahí es donde empieza a aparecer esto, decimos nosotros los turcos, y que ellos empezaron a apoderarse poco a poco. Nosotros le dimos la mano y ellos se agarraron el codo y empezaron a acumular capital y a montar empresas. Ya les voy a explicar detalladamente en estos momentos cómo estamos recuperando lo que nos pertenece a nosotros hondureños, pero ellos son, es lo que decimos nosotros, las 10 familias, las dueñas de Honduras, ¿verdad? Que son, usted va, si analizamos las 10 familias, todos nombres sirios o turcos, ¿verdad? O palestinos, ¿verdad? Pero los palestinos dividieron en esa época, pero más que todos sirios, ¿verdad? Que son los dueños de Honduras, y que son, imagínense, 10 familias son las que son los dueños de Honduras, y nosotros los hondureños no. Somos muchos, solo somos dueños del nombre, Honduras. Y ya en el siglo XXI, pues ya la acumulación global y aparecen las sedes. ¿Eh? Estas sedes nosotros llamamos las zonas especiales de desarrollo, ¿eh? Que eso se da en tiempo, digamos, de Juan Orlando Hernández. Pero no antes, más bien con el gobierno, como ustedes saben bien, que la dictadura la narcodictadura de ellos estuvo 12 años, 3 periodos, porque el periodo presidencial de Honduras es de 4 años. Entonces, ellos tuvieron 3 años, entonces imagínense qué no hicieron y deshacieron, digamos, en nuestro país. ¿Verdad? Entonces se consolidaron enclaves modernos con fuerte presencia de capital transnacional también. Y esto nos ha generado una desigualdad, conflictos territoriales y resistencia social, ¿verdad? Especialmente de nuestros pueblos indígenas y los ambientalistas. Ahora, ya acercados, porque era importante tocarlas así resumidamente, porque sobre eso hay mucho que hablar, hay tanta literatura, tanto hablar sobre esas etapas concretas, ¿no? Y cómo se dio el rompimiento, digamos, cuando, digamos, José Manuel Zelaya Rosales, que es el presidente constitucional del país, se dio a raíz, pues, de un golpe de Estado que se lo dio, digamos, un general, Romeo Velázquez, que ahora es un prófugo de la justicia. Lo estamos buscando, digamos, y tenemos casi 5 millones de lempiras para saber dónde está. Entonces, para que se presente la justicia y que rinda, pues, qué fue lo que pasó. La acusación que se le hace a él fue por la muerte de uno de los mártires nuestros en Honduras, ¿verdad? Entonces, y ahí, de esa época, imagínense que pasamos nosotros 12 años en lucha, digamos, aquí, no sé si se recuerdan ustedes, en esa época, aquí en Costa Rica. Aquí nosotros creamos el colectivo de solidaridad con el pueblo hondureño. Y aquí nos brindaron durante 12 años consecutivos, casi nos reuníamos un día por semana, y para planificar qué acciones íbamos a hacer los fines de semana. Y el pueblo costarricense nos brindó una gran ayuda increíble, ¿verdad? Durante 12 años. ¿Verdad? El movimiento social, el movimiento, partidos políticos, ¿qué fue lo que no hicieron con nosotros? Nosotros estamos muy agradecidos con el pueblo costarricense, que nos brindó ese apoyo a nosotros. En una situación, imagínense en esa época, era época de represión, pero fuerte, gaseadas, exilios, deportaciones, bueno, emigraciones de gente. Ahí esta gente, digamos, los 3 periodos fueron, digamos, por el Partido Nacional. ¿Verdad? Cuando derrocan, digamos, el golpe de Estado a Mel Zelaya, que ustedes saben bien que estuvo aquí, pues aquí lo trajeron en pijama acá, ¿verdad? Y tratamos la forma, entonces ahí es donde surge la rebelión del pueblo,
ya existía en el pueblo, sí, había una conciencia acumulada para el cambio social. Y esa fue la oportunidad donde el pueblo se volcó, así como fue la situación de la huelga bananera de 1954. Ese momento fue un momento, ahí estalló la caldera, el pueblo se sentía muy oprimido. Y ustedes no se imaginan lo que sufrió el pueblo hondureño durante 3 periodos de saqueo, de robo, de represión, pero fue algo increíble, ¿verdad? Entonces, y ya se llegó pues a esa situación del que nos dieron el golpe de Estado, digamos, porque era un golpe para el pueblo hondureño, ¿no? Que resistimos y logramos, y durante esos 3 periodos fueron dirigidos por el Partido Nacional, ¿no? Que es un partido ultraconservador con tendencias fascistas, y ahora pues ya está en narcos bueno, y ladrones, porque son ladrones completamente. Entonces, imagínate, ahí les voy a leer, hay unos datos sobre los robos que hicieron, el saqueo que hicieron fue escandaloso, de millones, de miles de millones de lempiras convertidos a dólares. Pues es gigantesca el robo que hicieron a nuestro país. Imagine qué no hubiéramos hecho nosotros con ese dinero, ¿no? Pero fue apropiado por un grupúsculo de delincuentes que dirigen el Partido Nacional en contubernio con el Partido Liberal, que son los dos partidos tradicionales existentes en Honduras. Ahora, pero también, antes que lleguemos también después de eso, de esa situación que se dio, pues el movimiento se creó, nació el Partido Libre, que es Libertad y Refundación. Nació, y ahí después, claro, eso fue surgido pues después de una reunión de Cartagena que se permitió para que Mel regresara pues al país, y se creó este partido. Claro, nuestro partido ahí digamos, nosotros somos de izquierda, eso somos socialistas democráticos, que sabemos bien, pero nosotros queremos profundizar en ese aspecto de lo que es el socialismo democrático, ¿verdad? No es el socialismo científico, el socialismo democrático, pero para nosotros es una base para avanzar, para seguir avanzando, y por eso nosotros, la izquierda, apoyamos todo digamos, lo que ve en beneficio para nuestro pueblo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Y un partido muy heterogéneo. Ahí tenemos, digamos, porque también ahí se ingresaron algunos miembros, digamos, resentidos del Partido Liberal, sí, ingresaron, y también otras fuerzas sociales. Dentro del Partido Nuevo hay obreros, hay campesinos, están los partidos socialistas, Partido Comunista, bueno, todas las fuerzas de izquierda están dentro del Partido Libre. Y nosotros pues le damos todo el apoyo, porque todo lo que es de desarrollo para nuestro pueblo, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que apoyar todo lo que es beneficio para el pueblo. Bueno, y se llegó a esos tres periodos, y el pueblo estaba cansado, ya no hallaba qué hacer, ¿verdad? Y más que aparece la familia, digamos, el cartel Hernández. Imaginen ustedes, ya tienen, digamos, tal vez no profundizar más en eso, pero tienen ustedes qué pasó en Honduras en ese periodo. Imagínense que el narco tomó el poder, ¿verdad? Imagínense un presidente de un país ser, digamos, casi coordinador de un partido, digamos, de un cartel, ¿verdad? De un cartel bien estructurado, ¿verdad? Y es una familia, digamos, primero, pues ustedes saben bien que el hermano fue el primero que lo llevaron a Estados Unidos, y de allá lo acusaron, le dieron cadena perpetua con 20 años, más de la cadena perpetua. Y el hermano fue después de salida del gobierno que ganamos nosotros. Entonces ya digamos, la justicia norteamericana pues se lo llevó y lo juzgó y le dio 45 años más 5 años de eso. O sea, imagínense. Entonces, y porque estaba muy involucrado. Y así también muchas familias de ellos fueron llevadas a los Estados Unidos. Ahí están, digamos, uno cumpliendo cadena perpetua y el otro también está purgando, pues. Entonces, son una familia muy, muy, muy terrible, ¿verdad? Eso es lo que el problema con la codicia, la avaricia del dinero, ¿verdad? Que a ellos no les interesa por tomar el poder para enriquecerse, ¿no? Y llevar, pues, buscar la forma de cómo llevar a más plata a su pequeña, digamos, a su riqueza, porque esta gente tenía sus recursos, ¿verdad? Ellos, dos abogados, dos hermanos que eran abogados, la hermana, pues, que era una ingeniera agrícola,
Y así, ¿no? Y más la gente que lo rodeaba, porque ahí está involucrado policías. Bueno, ¿quién está involucrado ahí? Gente que también, me imagino que salieron embarrados, digamos, en Nueva York, bueno, para, digamos, para quitarse, bajarse la condena, tuvieron que negociar. Bueno, casi tiene un medio parecido, digamos, con una situación como que está pasando ahorita a nosotros aquí en Costa Rica, digamos, también que ahí va a salir, van a salir tantas cosas, ¿verdad? Porque el narcotráfico pues es un instrumento, digamos, también del imperio también, ¿verdad? Ellos saben cómo manipular a través de eso para intervención político-militar. Claro, Bueno, don Oscar, tal vez lo interrumpo ahí para hacerle una consulta. Vos hablabas de el apoyo que, por ejemplo, se le dio a Manuel Zelaya en el golpe, ¿verdad? Que llegó acá en pijama y demás. Pero ese es como el momento más icónico y representativo, pero a partir de ahí también, y después de ese golpe y los momentos de represión y demás que vivió Honduras, ¿cómo fue la cercanía con Costa Rica, el acompañamiento tal vez de movimientos sociales, partidos de acá, o hasta el propio gobierno, con personas estudiantes, trabajadoras, sindicalistas, políticos que estaban siendo perseguidos o atacados en Honduras? sí, mire, no, eso es importante, pues yo he estado siempre tratando de proponer, pues nosotros pues, hicimos no una manifestación, sino como una reunión. Antes ahí había, digamos, era la sede del embajador de Venezuela, nos facilitaron el espacio y ahí nosotros invitamos a todas aquellas fuerzas políticas y sociales, estudiantiles, obreros, campesinos y partidos políticos para hacerle un reconocimiento público. Nosotros pues que estuvimos al frente de la coordinación de esa época, ¿verdad? Entonces, para darle las gracias, claro que se merece, bueno, no hay palabras pues, de agradecimiento para el pueblo costarricense de lo que se dio, digamos, en nuestro país. Claro, con un reconocimiento pues, verbal, ¿verdad? Claro, todavía nos estamos en deuda en muchas cosas, ¿verdad? Y mire, no se imagina usted la gente que aquí el movimiento magisterial, ANDE, APSA, que no nos ha partido, digamos, el Frente Amplio también nos apoyó algunas cuestiones, el Partido Comunista también nos apoyó, las asociaciones bueno, de estudiantes de la UCR, de la UNA, nos apoyaron incansablemente, movimiento sindical, movimiento campesino. Bueno, tuvimos un apoyo increíble, ¿verdad? Es un agradecimiento que lo tenemos, que, como le decía, es, un, es una gratitud que tenemos eterna con el pueblo costarricense, ¿verdad? Muchas gracias, don Oscar. Bueno, Y a partir de ahí, digamos, ¿cómo se recrudece la violencia, las políticas neoliberales del 2009 hacia, y cómo se prepara libre y cómo se resiste libre hasta el gobierno, por ejemplo, de Xiomara, digamos, cómo es ese proceso de preparación, de formación, de resistencia que ustedes tuvieron durante ese proceso? me está diciendo en la época de la represión, mire que Sí, es sí, sí. interesante, mire que es interesante. Mire, bueno, a mí me tocó estar acá, pero nosotros de aquí íbamos en carro, en buses, pues la gente solidaria a participar en las marchas del pueblo. Que sabían que casi todos los días eran manifestaciones durante 12 años, ¿verdad? Fue manifestaciones increíbles, ¿verdad? Y de aquí íbamos nosotros allá, pero el pueblo, digamos, ahí tiene, ahí todavía hay que escribir, hay que verla. Nosotros tenemos un grupo de intelectuales, profesionales, que están escribiendo sobre eso, porque es un acontecimiento histórico, digamos, las 3 décadas fueron históricas, ¿verdad? De represión hacia el pueblo, pero también había ya unas bases organizativas que también crearon conciencia, digamos, para la organización del pueblo, para crear, ya cuando, después de la represión, ya el pueblo, y con lo que decíamos de lo de Cartagena, la declaración de Cartagena, ahí para que se creara un nuevo partido político, ahí es donde aparece Libre, ¿verdad? Que también es la mezcla de gente del Partido Liberal Progresista que ingresaron
al movimiento libre, como también obreros, campesinos. Y por eso ustedes bien, nosotros ahí hemos casi, como dicen, el hueso colorado, hueso rojo, somos casi 900, ¿verdad? Somos 900, ¿verdad? Los votantes, digamos, que estamos pues, a servicio de nuestro pueblo, es 900, ¿verdad? Mientras que otros partidos, pues, hay, y también algún tipo de concientización, información política, que ahí vamos poco a poco tratando de, para que ellos logren la unidad y también la disciplina. Somos, en ese sentido, el partido es un partido muy fuerte, un partido de masas, ¿verdad? Muy organizado a nivel nacional, territorialmente, ¿verdad? Y, pero siempre, lógicamente, se dan unas situaciones, todavía hay vestigios, porque, digamos, si mucha gente viene de otros partidos tradicionales, ellos traen, digamos, todavía los vicios de los partidos tradicionales. Entonces, ¿cómo vamos? Tenemos que empezar a depurar, digamos, el partido, ¿verdad? Y que quede gente, digamos, que esté de acuerdo con los estatutos y, y al programa, digamos, de Libre, ¿verdad? De acuerdo, muchas gracias. Y tal vez, justamente después de la fundación de Libre en 2011, el primer intento en un proceso electoral es en 2013 con Xiomara, precisamente, Sí, ¿verdad? correcto. Que queda en segundo lugar después de Juan Orlando. Posteriormente, lo vuelve a intentar Libre en 2017, esa vez con Salvador Nasralla de candidato, Sí, ¿verdad? Cuando correcto. formaron la alianza. ¿Cómo, ¿Cómo fortalecieron esos procesos a Libre? Especialmente, bueno, primero la figura de Xiomara en 2013, que se mantiene, digamos, hasta llegar a ser Sí, presidenta, sí, pero también la estructura de un proceso de alianza de coalición que tengo entendido fue lo que llegó o lo que logró que se llegara al poder ahora luego el segundo intento de Xiomara. ¿Cómo esos procesos en vez de ver las derrotas como fracasos, si les planteó a Libre como una alternativa al bipartidismo establecido hasta llegar ahora a la presidencia? sí, no, no, es interesante. Hay algunas cosas. Mire, primero, fíjese que tenemos el coordinador general, que es Manuel Zelaya, para nosotros consideramos nuestro líder, nuestro dirigente, que es un gran estratega político. Nosotros le decimos, obedecemos los lineamientos de él, porque tiene una visión increíble. Y gracias a él pues es el que mantiene y tiene, digamos, la autoridad toda nuestra para que él establezca alianzas, digamos, con diferentes organizaciones o movimientos, ¿no? Para ampliar y que volvamos, ¿no? Y que volvamos otra vez al poder, pues ustedes bien que después vamos a hablar sobre lo que espera, aunque hubiera gustado también hablar, pero a usted le interesa más que todo sobre ese proceso desde los 12 No, no. años, ¿verdad? Adelante, si usted quiere ampliar en algo más adelante, no hay problema. Ajá, ajá, sí, sí. No, no, no sé si continúa con eso. Tal vez que nos comente cómo Xiomara afronta el proceso electoral en que es presidenta. Si hubo, por ejemplo, alguna crítica, problema, dificultad en que, por ejemplo, sea la esposa de Manuel Zelaya, ¿verdad? A nivel interno, eh, como usted decía, ustedes, por ejemplo, a Manuel, hay una lealtad, por decirlo de alguna manera, absoluta, pero eso, más allá de eso, si hay liderazgos o hay unidad totalmente dentro del Libre que permitieron que la llegada al poder por parte de Xiomara. Sí, no, bueno, sí, como le decía, el Libre es un partido, cuando se organizó, había diferentes corrientes políticas, ¿verdad? Un partido muy heterogéneo, con diferentes pensamientos, ¿verdad? Y un montón de oportunistas, ¿verdad? Vamos ahí, nosotros llamados mapaches, porque se nos ha infiltrado también hasta los mismos partidos nacionales para tratar de estar dentro para implosionarlo, ¿verdad? O sea, y buscar la forma cómo dividirnos. Hemos tenido, ha habido con actos, gente, digamos, que se decían que eran del Libre y eran gente, digamos que servían a intereses extraños, pues, digamos, al partido. Hay un famoso político joven que se llama Jorge Cálix, digamos, que era uno que trató desde un inicio, cuando tomamos el poder, al Congreso, trató de dividir el Congreso y se alió a los nacionalistas. Y después, pues, se integró con, digamos,
se aliaron con, digamos, con este otro turco, un turco, ¿cómo se llama? Narrala. Se unieron los dos y se fueron al Partido Liberal, ¿no? O sea, ellos son como trafúganos, son veletas, ¿verdad? Donde ellos no les interesa, digamos, el desarrollo del país, sino que les interesa son sus intereses personales, satisfacer sus intereses personales. Sí, eso le iba a preguntar. El caso de Salvador Narrala, personalmente, que tal vez no sigo tanto la política hondureña, pero me mantengo por lo menos informado. Fue candidato en 2017, luego se formó su propio partido o se fue al Partido Liberal y compitió contra Xiomara, en esta que Xiomara quedó. Sin embargo, al inicio del gobierno trabajaba junto en el Senado junto al gobierno de Xiomara y ahora otra vez es candidato contra Libre, ¿verdad? ¿Cómo? Exacto, sí, no, por eso decía que él es un Sí, trafúgano, sí, mire, él no haya pues donde meterse, es un animal, como invertebrado gaseoso, ¿verdad? No sabe dónde meterse, ¿verdad? O sea, dónde cabe. Entonces, mire, y los dos, digamos, los dos candidatos, porque son, bueno, primero, principalmente hay que hablar de los dos. El Partido Nacional lleva a es ese fuera. papi, y el otro, pues, los dos son los representantes del capital, y también de intereses, digamos, esos territoriales hondureños, ¿verdad? Entonces, pero sinceramente son gente sin convicciones, sin principios. Lo que les interesa es, porque los dos son mercantilistas, y más, digamos, el papi, digamos, a la orden, que son dos turcos que representan el capital y a los banqueros nacionales. Claro. Muchas gracias. Vamos a, tal vez ya para entrarnos y antes de ver el tema electoral, porque tal vez ahí nos podamos como consumir, pero tal Sí, vez hablar del gobierno de Xiomara como tal, lo que usted consideraría como principales avances, ya sea infraestructura, salud, educación, obra social, que ha logrado estos años de gobierno de Xiomara que le logran mantener, por ahí estaba leyendo que cerca del 60, podemos decir, de valoración positiva de la ciudadanía. Eh, ¿Qué grandes avances ha logrado o tiene Xiomara que le permiten a Libre también estar en contienda en los principales puestos ahora, ¿verdad? También para el nuevo proceso electoral. sí. No, es interesante, mire. Lo que pasa es que usted sabe bien, digamos, que los medios de comunicación en Honduras están a favor, o sea, son las gargantas asalariadas, ¿verdad? Hay mucho, el periodismo en Honduras es bien, desgraciadamente es un periodismo vende patria, no tienen principios, ni convicciones ni carácter, sino que ellos están al servicio del capital, ¿verdad? Entonces, han trabajado mucho en la desinformación, en noticias falsas, y hablan, digamos, dicen verdades o mentiras, ¿verdad? Utilizan muchos argumentos al estilo de Joseph Goebbels, del ministro nazi de propaganda de Alemania hitleriana, ¿verdad? No, mire, es algo increíble, digamos, no sé, la formación, o sea, que se transforman cuando están ya como profesionales, porque en Honduras hay muchos periódicos y hay muchas emisoras, y que hay personas que una sola persona tiene hasta 50 emisoras, por ejemplo, en la zona atlántica. Imagínense, digamos, nuestro pueblo, pues ahora ha sido, primero, casi no leemos, nuestro pueblo casi no lee. Por dicho tenemos digamos, hay un analfabetismo del 9%, que es importante, que tenemos todo el apoyo de programas, digamos, en el caso de Cuba, que con un programa que se llama Sí Podemos, ¿verdad? Programas de alfabetización. Y eso pues nos ha ayudado pues para que la gente se acerque a. Ahora, estamos hablando, por ejemplo, que es importante sobre los logros, ¿verdad? Mire, yo le decía, digamos, que si tenemos algunas televisoras, porque son los que, digamos, difunden las noticias, que son, digamos, del partido, que es, digamos, Canal 8, y, digamos, hay otros canales, digamos, otra prensa alternativa que divulgan, y tenemos un periódico también o sea, tenemos dos medios de comunicación, pero no damos abasto, porque nos falta una estrategia comunicacional, ¿verdad? No damos abasto para
la avalancha de desinformación. No se imagina usted si usted lee, nosotros leemos, por ejemplo, no, leemos todos los días la prensa nuestra, que son, hay varios periódicos y todos son con un pensamiento de derecha, pero increíble, y todo de desprestigio, cualquier cosita hacen un polvorín, ¿verdad? Entonces, claro, para desinformar a nuestro pueblo, y nuestro pueblo pues no lee, y, digamos, y no es eso, las televisoras pues están al servicio también del capital, ¿verdad? Entonces no miran los alcances, los avances que ha tenido nuestro pueblo. Pero sí, aquí es una ventaja que sí tenemos. En las zonas rurales es donde más se hacen trabajos, digamos, de infraestructura en caminos. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la infraestructura y salud, ¿verdad? Mire, en este momento, por ejemplo, se están construyendo, ojalá que logremos terminarlos aquí a fin de año. Son 8 hospitales. Antes en Honduras no les interesaba la salud de su pueblo y la educación, que son dos elementos fundamentales, digamos, de un país, ¿no? Esa estrategia, como tiene Costa Rica, digamos, con la salud, digamos, que la tenemos pues aquí, ahí está, es socializada, una cobertura pues diferente, ¿verdad? Un sistema de salud que es envidiable, ¿verdad? Allá no les interesaba, ¿verdad? Que se muriera la gente, los campesinos, los obreros, y la gente que vive en la zona rural. Por ejemplo, hay 8 hospitales que en las regiones, un lugar que se llama Santa Bárbara, Olancho, Roatán y Tegucigalpa, están haciéndose 8 hospitales. Ojalá que los entreguemos al final, digamos, entregarlos pues en esta, aunque nosotros aspiramos seguir pues en la contienda, que ese es el propósito nuestro. Mire, se han entregado también clínicas móviles, ¿eh? O sea, aún restauradas para atención gratuita en odontología, medicina general y oftalmología. También, mire, se ha invertido en infraestructura. Usted no se imagina lo que hay carreteras productivas que le llaman, ¿verdad? En todos, digamos, para acceso a los campesinos que saquen su producción a las ciudades. Se han invertido 14.000 millones de lempiras, ¿verdad? Incluyendo carreteras y también canchas deportivas. O sea que nunca nosotros en nuestro país habíamos visto tanto desarrollo en infraestructura y la inversión social. El presupuesto está para la inversión social, haciéndole pues, vinculándolo pues con lo que estamos pregonando, lo que es el socialismo democrático. O sea, la infraestructura, el presupuesto a favor de... Y estamos rescatando empresas que antes las habían privatizado, por ejemplo la ENEL, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en las telecomunicaciones, estamos volviendo, o sea, rescatando. Imagínense que se habían vendido, habían dado en concesión hasta los ríos, ¿no? Es que es increíble, todo lo que habían hecho, estaban entregando pues también a la soberanía de nuestro país a través de la entrega de territorio, lo que llamamos nosotros sedes, vender la tierra a los extranjeros. Ahí tenemos demandas de parte digamos, de una empresa griega que se llama Próspero, que quiso apoderarse de, digamos, en caso de lo que es las islas de la bahía, que son en Roatán, Util y Guanaja, que son las islas paradisíacas. No hay islas, digamos, en América Latina como esas otras islas. Entonces, pero ya se apropiaron. Entonces hay una lucha, pero tenaz sobre cómo recuperar nuestras empresas, como que nosotros aquí, digamos, tanto que lo que han buscado, digamos, la oligarquía y la burguesía tica, apropiarse del ICE, apropiarse de la caja, apropiarse del INS y así, de otras instituciones que son empresas rentables, ¿verdad? Pero lo mismo nos pasó allá. Las telecomunicaciones, los turcos se apropiaron de las telecomunicaciones, bueno, gente que no se apropiaron y después esas 10 familias se apoderaron de toda la riqueza de nuestro país, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, que es importante otro, que sea, digamos, otra, es lo de energía y los subsidios que se ha otorgado. Mire, el subsidio casi el 100% de energía eléctrica para más de 850.000 familias pobres, ¿eh? Que consumen menos de 150 kilovatios, ¿no? Mensuales. Imagínense 850.000 familias que ya no tienen ese problema de la energía, ¿no? Y también reducción de tarifas eléctricas para los sectores de clase media y pequeñas industrias. Ahora, aquí es importante, miren, en caso de educación y alfabetización, hay 245 municipios declarados libres de analfabetismo. Entonces, mediante el programa que yo mencionaba, mediante el programa de Yo Sí Puedo, ¿eh? Mire, otro, que es la merienda escolar. Ese programa que tiene, digamos, que está ahorita desarrollado por el gobierno de Libre,
Mire, es reconocido internacionalmente. Es igual aquí, casi lo mismo en Costa Rica. Aquí en Costa Rica lo que es el PAI, el programa de abastecimiento institucional, que le brinda alimentos a los comedores escolares, pues más o menos. Ya en Honduras es casi igual acá, que se le da el desayuno, el almuerzo y merienda a los niños. Pues, antes no se conocía eso, no le importaba, pues le miraban en las calles de Tegucigalpa niños desnutridos, inhalando cemento, o sea, alejarse de la realidad, no querían vivir, y que eso era la carne de cañón para integrarlos a formar parte de las maras, ¿verdad? Que también es parte de la estrategia del imperio de dominación, ¿verdad? Mire, en agricultura y medio ambiente se ha apoyado a más de 450,000 productores agrícolas con semillas y fertilizantes a través del bono tecnológico. Eso se está, por eso es que en las zonas rurales es donde tenemos también nuestra base de sustentación, porque es el partido del pueblo. Mire, se está instaurando también 65,000 hectáreas de batallones verdes para combatir la deforestación. Ahora, también otra de las conquistas es la transparencia. Eh, en nuestro gobierno se derogaron la ley de los secretos, ¿verdad? O sea, promoviendo mayor acceso a la información pública. Y otra cuestión, imagínense que los turcos, a través de sus bancos que ellos se cancelaron los fideicomisos, que eran fideicomisos, y se recuperaron 181,000 millones de lempiras. O sea, el Estado recuperó, porque había manejado esos fideicomisos por los turcos, ¿verdad? Por los que están ahorita, que están promoviendo que los candidatos, Narria Fura y ese todo tipo, ¿cómo se llama? Narrala, quieren que llegue al poder, ¿verdad? Ahora, y también eso que declaramos, la de inconstitucionalidad, las sedes, ya eso es inconstitucional, ya no existe, porque antes lo que querían, si hubieran seguido ellos el Partido Nacional y los liberales en el poder, lo hubieran vendido toda nuestra soberanía, ¿no? Lo mismo que, así como que hay muchos que querían que nosotros fuéramos como Puerto Rico, ¿verdad? Que fuéramos una colonia gringa, ¿verdad? Y bueno, yo creo, sí, dígame. Sí, no, tal vez si lo puedo ampliar ahí en tema de alcances, quería consultarle por el tema de seguridad, ¿verdad? Que es un tema vital en Centroamérica. Lo Sí. vemos, las medidas un poco, bastante criticadas y criticables de El Salvador. Por acá en Costa Rica, que el narcotráfico está haciendo y deshaciendo, y no hay medidas y políticas efectivas como justamente en un proceso en el que hasta hasta el expresidente Juan Manuel Hernández y su hermano se vieron vinculados al narcotráfico, eh, o son ya incluso sentenciados por narcotráfico. Las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Xiomara, cómo han sido tomadas también por la ciudadanía, y su efectividad, pues. Sí, mire, no, claro, son los problemas, ahí tenemos en América Latina, bueno, que en el mundo, digamos, el desarrollo, digamos, lo que es la mafia del narcotráfico, ellos han penetrado, imagínense cómo penetraron en Honduras, en los ministerios de seguridad, que son lo que buscan, pues son los lugares que buscan ellos, porque ahí está el poder, ¿verdad? Eh, y ver cómo cómo introducir, digamos, las drogas, digamos, a nuestros países. Entonces, claro, hay una medida muy interesante que son se llama excepción, digamos, la seguridad, pues, la seguridad en unos lugares donde está, digamos, el crimen organizado, se han hecho, digamos, áreas de excepción que pueden, así casi no lo mismo como en El Salvador, ¿verdad? Sí, pero más o menos similar, ¿verdad? Pero en El Salvador es otra cuestión, es que ahí se trató también, se trató de hacer algunas cárceles, ¿verdad? Pero el problema es, eh, eh, todavía, pues imagínense que fueron 12 años ellos en el poder, que no, y dejaron el tejido social de Honduras destrozado totalmente, digamos, muchachos jóvenes, niños de 15 años metidos en las maras, ya
y siendo extorsionadores, expertos en tantas cosas. Y eso no, en 4 años no se combate, no, es sentar tal vez algunas bases, ¿verdad? Algunas bases, pero eso es, y ya cuando se logra penetrar el narco y hace su propia clientela, ya es tan difícil, ¿verdad? Difícil, pero no imposible, ¿verdad? Pero sí tiene que elaborarse algunas estrategias políticas, especialmente. Lo que pasa es que muchos de nosotros en nuestros países hemos descuidado, no hemos tenido políticas hacia la juventud, ¿verdad? Que eso es donde se dirige, podríamos acá, nosotros aquí en Costa Rica, todos los días sicariato. En Honduras hubo un momento en que Honduras, San Pedro Sula, por ejemplo, era la ciudad más peligrosa del mundo. ¿Por qué? Porque se lograron, ya se penetró digamos, el narcotráfico. Ellos no les pagan, digamos, digamos, alguna droga quedaba, pero no quedaba en efectivo, sino drogas que la droga la vendían y esta gente pues para vender ese producto que traían de Colombia, la droga, entonces tenían que, casi se repite pues, lo que pasa en Costa Rica, que hay áreas donde están en la lucha por territorio. Entonces es un reflejo de la misma situación, es la copia, ¿verdad? La copia de lo que pasa aquí en Costa Rica como lo que pasó en Honduras, que ya ha bajado se ha controlado, se ha logrado controlar, ¿verdad? Digamos, con la presencia policial, digamos, en las calles y en esos barrios conflictivos. Pero si hay unos barrios conflictivos que jugando, ¿no? Ahí no entra ni la policía. Y por aquí también hay barrios terribles también, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos todavía estamos si logramos, digamos, llegar a tal vez los otros 4 años que vamos a llegar al poder, porque no podemos permitir que esa gente llegue por otra vez, vuelve a hacer el proceso de vender nuestra patria, de vender nuestros recursos, y no podemos seguir en esa situación. Entonces, vamos a hacer hasta lo imposible para no entregarles el poder a esta gente, ¿verdad? Que lo que esta gente no le interesa al pueblo, sino que le interesa solo satisfacer sus intereses personales. Hay otras cuestiones que es importante, algunos desafíos. Nosotros teníamos de los aspectos importantes era la instalación de la CICI, ¿verdad? Que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Mire, no hemos podido lograr. ¿Por qué? Porque el Congreso, la mayoría está en manos de la derecha, ¿verdad? Es un Congreso, digamos, derechizado, ¿verdad? Del Partido Nacional y el Partido Liberal. Entre ellos, por eso es que no llegamos, que esa era la promesa, esa era la promesa central de nuestra campaña, llevar la CICI. ¿Para qué? Porque, mire, estamos en negociaciones, digamos, con digamos, con la ONU, y no hemos podido porque la ONU está pidiendo unos requisitos y tiene que hacerlo, digamos, el Congreso. Y el Congreso, ahorita, hace como un mes, volvimos otra vez a tratar de meterla y no pudimos, ¿verdad? No pudimos pasarla, porque a nosotros sí nos interesa que vengan así. Imagínense, por ejemplo, quiero comentarle, aquí tengo mire, los robos que hizo esta gente es increíble, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, solamente esta gente durante esos 12 años se robaron 9.357.400.000 millones, ¿no? Que equivalen en dólares a 374.296 millones. O sea, se imagina que no hubiéramos hecho nosotros con ese dinero, que hubiéramos pagado hasta la deuda externa. Imagínense, digamos, aquí tengo un cuadro acá. Dice, mire, la Trans 450 que se llama, ¿usted conoce Honduras? ¿Usted? No, no he tenido el placer de conocer, conozco Panamá y Mire, Nicaragua, el conozco Trans algo. 450, ya, la Trans 450 quisieron copiar casi el estilo así de Ecuador, que tiene unos buses pero lindísimos, entonces metieron eso y no se logró, entonces invirtieron ahí 600 millones, 600 millones de lempiras, y ahí está, que no sirve para nada, tirado, abandonado, y eso fue con el Partido Nacional. Arca Abierta, por ejemplo, fueron como 21 millones de lempiras, que para nosotros es un dineral. La red de diputados, 8 millones. Famoso caso Pandora, 282 millones. Caja Chica de la Dama, 16 millones. El de Falco que le hicieron al Seguro Social fueron de 6.399 millones. Mire, es que es algo
robo descarado lo que hicieron esta gente. Mire, sobrevaloración de mascarillas, de medicamentos en Copeco, en tiempo de la pandemia, fueron 31 millones. Ventiladores artificiales en Copeco fueron 19 millones. Malversación de fondos de una institución llamada Inves, 800 millones. Y el colmo de los colmos fue una compra que hicieron de hospitales móviles en 1.200 millones de lempiras. Hospitales móviles que lo que trajeron fueron basura, ¿verdad? Que no servían para nada y están tirados, que no sirven. O sea, entonces esta gente no le... bueno, eso es, tal vez es lo que se tiene así, digamos, a la vista, pero no sabemos todavía cuántas cosas no hizo el desastre, despilfarro del dinero del pueblo hondureño. Porque aquí tenemos una deuda externa, pero pues, increíble, ¿verdad? Pero imagínense 374.000 millones, o sea, 296.000 millones de dólares. Es algo, mire, imagínense, no haríamos nosotros un montón de plata. Pero yo traía esa colación de sobre las cosas que se han hecho, las cosas que han hecho. No, mire, si no se imaginan las cosas, claro, no puedo explicar los logros en infraestructura en carreteras. Todos los días la presidenta está inaugurando canchas de fútbol, reparación de escuelas, pero digamos, la prensa no mira eso, absolutamente nada, solamente mira cualquier errorcito, pequeño errorcito que se cometa para criticarnos a nosotros. Y claro, el pueblo es lo único que tiene acceso son esos periódicos, pero ya el pueblo ya casi no los compra, son periódicos que ya nadie los compra, así como La Nación, que aquí tampoco ya nadie tiene, pues ya no quiere nadie comprarlo, ¿verdad? Don Oscar, tal vez ya adentrándonos justamente en esto que nos comenta de que tienen un Congreso derechizado, los medios de comunicación diariamente tirando contra el gobierno de Xiomara. ¿Cómo impacta, entrándonos en el proceso electoral del 30 de noviembre, cómo impacta eso en la figura de la candidatura de Libre, ¿verdad? De Richie Moncada, también entendiendo y tal vez ahí podré estar equivocado, pero no es una figura tan conocida como en su momento lo era Xiomara, claramente Mel, y que actualmente las encuestas que he visto, ¿verdad? No lidera en la mayoría de encuestas y en dado caso está ahí como entre el segundo y el tercer lugar en encuestas, ¿verdad? Esto claramente forma parte, como todos lo sabemos, y le ha pasado a partidos aquí en Costa Rica de izquierda, eh, que aunque el voto o la intención popular esté, no lo van a mostrar en encuestas o en sondeos, pero ¿cómo están combatiendo eso? Si les preocupa, por decirlo de alguna manera, qué esfuerzos adicionales están teniendo que hacer para combatir la desinformación mediática, la apatía de la gente, ¿verdad? Y llevar la candidatura a buen puerto, porque sabemos que ser gobierno siempre conlleva un desgaste muy grande electoral, que cuesta mucho, ¿verdad? Que siempre hay sectores como en descontento, pero cómo evitar que esos sectores sean los mismos y que a la gente de a pie, a la gente trabajadora le llegue la información como es, los datos como es y las políticas públicas implementadas por Xiomara como en realidad están siendo y no por lo que le dicen los medios. Sí, no, mire, volvemos, mire, casi la desinformación que tiene, digamos, en caso de nuestro país es increíble, digamos, las encuestas, digamos, no, las encuestas casi nosotros aventajamos, digamos, parece que en eso sí hemos, tal vez externamente se tiene tal vez alguna desinformación, que es parte de la estrategia de desinformación, pero internamente nosotros casi, usted mira, digamos, si en las redes sociales arrasamos completamente en las redes sociales, pero ellos tienen, lógicamente, ellos tienen sus instrumentos, digamos, algunos encuestadoras que tienen, son pagadas ellos tienen mucha plata, si son representantes del capital, el nacional y liberal, son representantes del capital nacional e internacional, ¿verdad? Entonces ellos tienen que ver la forma cómo llegan al poder. Es una batalla, como dice Rixi, que estamos en la guerra de las batallas, que es esta elección que tenemos. Pero mire, antes que entremos también, digamos, propiamente al campo, digamos, de las elecciones,
No sé si se supo que, digamos, que en marzo tuvimos las elecciones primarias, ¿verdad? Ahí, digamos, solo participaron en las elecciones primarias tres partidos políticos. Uno es el Partido Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal, ¿verdad? Los ganadores por los demás partidos, como no hacen, el caso del PINO y la Democracia Cristiana, no participaron porque ellos no hacen elecciones, no tienen ese tipo de elecciones primarias. Los tres partidos sí, Libre, Nacional y el Liberal. Y los ganadores por partido, el caso de Rice Moncada, nosotros arrasamos con 92.7 de los votos, ¿verdad? Consolidándonos como que ella se consolidó como la candidata presidencial, ¿verdad? Y de Narri a Fura, o sea, Papi a la orden, que lo llaman, el Partido Nacional obtuvo el 76.7, ¿eh? Se superó a Ana García, la esposa de Juan Orlando Hernández, lo superó increíblemente, ¿eh? Y en tercer lugar quedó Salvador Narrala, del Partido Liberal, ¿eh? Acuérdense que Narrala todavía, él renunció porque él era parte de la alianza que se hizo en Libre con el Partido Salvador de Honduras y con el PINE, ¿verdad? Entonces se logró esa coalición, esa unidad, y por eso, digamos, Xiomara ganó, aunque en la segunda elección, cuando llevamos nosotros digamos, el Partido Libre llevaba a Narrala, se ganó, ¿verdad? Se ganó, pero claro, le hicieron el famoso fraude con los votos rurales que llamaban en esa época. Entonces, pero ganó, digamos, Salvador Narrala ganó con el 57.8. Ahora, en el contexto, fueron más de 6 millones, o sea, habían 6 millones de hondureños que están habilitados para votar. Ahí me tocó ir a las elecciones primarias como observador internacional. Yo estuve con los compañeros de Estados Unidos, creo que era Lucy Paguada, que es la coordinadora del Departamento 19, y una compañera militante del partido, Marta Ramos, que viven ahí en Nueva York, y los tres nos juntamos como parte de los 40 delegados internacionales para ver, observar digamos, las elecciones primarias, que hubieron problemas serios. Digamos, claro, en un inicio querían que, porque digamos, el tribunal, o sea, el tribunal es integrado por los tres partidos, que es el nacional, el liberal y libre, pero hay dos mujeres, una que se llama Cosette y la otra Hall, son dos señores, dos abogadas, y digamos, y el compañero, el representante libre, son dos contra uno. Entonces, imagínense que no habían muchas urnas, mesas, que no le llegó sí le llegó, pero casi en la noche. Entonces, pero sí se logró la votación, pero querían hacer fraude. Ahora, mire, también se reportaron más de 2 millones de ataques cibernéticos al sistema electoral, ¿verdad? Aunque no afectó el conteo al final, ¿verdad? Pero imagínense, 2 millones de ataques cibernéticos, o sea, ¿qué trabajo estaban haciendo, ¿no? Para que nosotros, digamos, para ver la forma como saliera para derrotarnos, ¿no? Y nosotros salimos, imagínense, sacamos que es el 97% de la votación, ¿verdad? Ahora, para entrar, digamos, vio que solamente en las elecciones primarias participaron tres partidos. Ahora, entrémosle ahora a las elecciones generales, digamos, al panorama general, digamos, que se va a dar el 30 el domingo 30 en Honduras, ahí sí estamos ya, no estamos no tan confiados, pero sí sabemos bien que el pueblo está viendo las obras que estamos haciendo. Lo que pasa, ya tenemos también ese problema, que tenemos tantos antecedentes, digamos, miramos en un caso típico, digamos, Argentina, ¿verdad? Poner un loco, que hacía Argentina, ese tipo, Milei es igualito a Narrala, son el mismo corte, ¿verdad? Y así como Zelensky, los ucranianos, lo mismito, con la misma, son los cuadros para la gente que le interesa que estén en el poder, ¿verdad? Digamos, en Honduras. Mire, nosotros en Honduras somos una población de 11 millones. Ahora, de esta población, hay 11 millones, la edad media es de 24 años, ¿verdad? O sea, que significa que somos una población muy joven, que esa es la que va a decidir también. Eso es importante, ¿verdad? Esa población joven.
Nosotros, digamos, por ejemplo, en el Partido Libre, ahí su mayoría, creo que es el gabinete de jóvenes, muchachos jóvenes que han tomado la dirección. Claro, falta experiencia, nunca ha estado en el poder y han dirigido pues el Estado, o sea, en la administración del Estado, comete sus errores, lógicamente, como jóvenes. Pero esa votación que nos viene para este fin de año son población muy joven. Y otra cosa, un detalle que es importante, la población urbana en Honduras es el 58%, o sea, 6 millones como 400.000 son las personas de la población urbana, el resto pues vive en las zonas rurales. Ahora, y ciudadanos habilitados para votar, pues son 6 millones, son 5 millones como 900.000, pero que están habilitados para votar son, o sea que eso nos representa un 53% de la población total. Y considerando que el voto es para mayores de 18 años. Y, como le decía, el padrón incluye un alto porcentaje de jóvenes menores de 25 años. Esos son los que van a decidir la votación en Honduras para el 30. Y eso es importante, la votación juvenil. Ahora, ¿cuáles son los cargos que están en disputa, digamos, primero la presidencia de la República? 128 diputados al Congreso Nacional, ¿no? Y eso es lo que nos interesa. El Congreso Nacional digamos, el importantísimo. Tenemos nuestros diputados, ¿no? Nosotros, digamos, pues, llegamos a tener casi 70 diputados, ¿no? Entonces nos interesa ver cómo el pueblo va a nombrar, porque ahí entonces se elaboran las leyes, ¿verdad? Y eso es importantísimo el Congreso. También se van a elegir 20 representantes al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldías municipales. No es como aquí, que las alcaldías se eligen aparte de las elecciones presidenciales, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los candidatos, las candidaturas principales, ¿verdad? Que es Rixi Moncada, que es candidata, pues, digamos, de libre. Ella ha ocupado muchos cargos, tiene mucha experiencia en la administración del Estado, ha sido ministra, hace poco renunció, fue ministra de Defensa, ha sido ministra de Trabajo, o sea, tiene un currículo increíble, ¿verdad? Y nosotros estamos pues muy seguros de que vamos a seguir en la refundación, porque eso todos los compromisos, refundar nuestro país, refundar todo, pero estamos creando las condiciones, porque no es así nomás, por el Congreso, no podemos pasar, no se pudo pasar de lo que hablamos, el problema tenemos otro problema que es el problema de tributación, no pasa tampoco, no debemos pasar como la CICI. ¿Por qué? Porque ellos no les interesa la CICI, como les decía, porque tienen esos miles de millones de lempiras, ¿sí? Entonces no van a darse la piedra en los dientes ellos mismos. Entonces es una lucha terrible, ¿verdad? Ahora, en el contexto político nuestro, hay una alta polarización, ¿verdad? Entre la oposición y el Partido Libre. Hay una polarización. Cualquier cosa que decía, un error que se cometa, eso lo saca, y como tiene los medios de comunicación, del nivel, ¿verdad? Si es una cosita pequeña, la hacen, magnifica la situación, ¿verdad? Y digamos, los temas de campaña que tienen es seguridad y ese estado de excepción. Esos son los temas de campaña que andan casi lo mismo los tres candidatos principales. La corrupción y retraso en la instalación de la CICI, ¿verdad? Pero dicen que el gobierno, digamos, que el Libre no quiere que la CICI. Es mentira. Si al Libre le interesa que llegue la CICI, a quien no le interesa fue los que gobernaron esos 12 años, ¿verdad? Y ahora, los principales candidatos presidenciales, lo que le decía y le mencionaba, que son 5, ¿verdad? Digamos, en la instalación de la CICI, ¿verdad? Y justicia social, pues eso es importante, y la soberanía energética. Tenemos al del Partido Nacional, que es Narri Afura, o sea, que es empresario y fue alcalde, digamos, que está cuestionado por malversación de fondos, y él presenta su programa, digamos, seguridad con mano dura, y atracción de inversión, infraestructura, reducción del gasto público. Y Salvador Narrala, del Partido Liberal, él es ingeniero, es un presentador de televisión que toda su vida ha estado en la televisión,
Y también fue el designado presidencial en tiempo, ahorita actualmente, que renunció, porque él quería, porque el problema que ellos tienen es la ambición al poder. O sea, él pensaba que iba a dirigir, era designado. No, en Honduras no existe la, lo que se llama vicepresidentes. Hacen la parte, pero se llama designados presidenciales. No es como en Guatemala, El Salvador o aquí en Costa Rica, que hay vicepresidentes, pero allá no, ahí son designados. Y como llegaron al poder, digamos, el Salvador de Honduras y el Pino y Libre, los tres, entonces quedaron dos de los dos, del Pino y de Salvador de Honduras, que es Narrala, y Xiomara. Entonces, eh, crisis queda la presidenta Xiomara. Está el otro que es Mario Rivera, que es de la democracia cristiana. Él es dueño de televisión y un empresario. La propuesta de este hombre de democracia cristiana quiere convertir a Honduras en Estado libre asociado a Estados Unidos. Eso esa es la polémica. Y este Mario Chano Rivera es hermano de un personaje, digamos, nefasto en la política hondureña. Y el otro, que es Nelson Ávila, que es del PIN. Él es un economista, es candidato de Libre también. Antes era miembro de Libre, pero se retiró y se adhirió al PIN. Y él tiene pues también su programa, digamos, reforma fiscal progresiva, justicia ambiental, educación pública, gratuita y de calidad. Es un académico, ¿no? Tiene varios doctorados, ¿no? Tiene, eh, pero no tiene la experiencia de administración del Estado como la tiene Rixi. Ahora, en caso, aquí es importante, digamos, Rixi, por ejemplo, representa la continuidad del gobierno actual con fuerte respaldo en zonas rurales. Ahí Libre sí tiene mucho respaldo en las zonas rurales. Y afuera, pues busca recomponer el poder para el Partido Nacional, pero el Partido Nacional está muy desprestigiado. Digamos, es un partido de ladrones, de narcos, entonces está muy desprestigiado. Y narrarla, pues ya todos nosotros lo conocemos como es impredecible, dice una cosa, dice otra, es medio loco, estilo Milei. Y Rivera y Nelson Ávila tienen sus propuestas alternativas, ¿verdad? Eso, bueno, yo creo que, digamos, así en resumen, esto es, Isaac, digamos, lo que quería. No sé si tiene otra pregunta para profundizar. Sí, claro. ¿Me parece que está muy claro el panorama? Yo tengo una pregunta tal vez de carácter interno del partido. Es decir, acá en Costa Rica, por ejemplo, hay diferentes maneras. Por ejemplo, ahora que vos decías que se elige el Congreso, se eligen congresistas, se eligen municipios. Acá en Costa Rica, por ejemplo, para el proceso electoral venidero, los partidos tienen diferentes procesos para elegir diputaciones. Hay partidos como el Frente Amplio que ahorita van a una convención interna donde la militancia elige quién va a encabezar sus papeletas. Hay partidos donde le dan la potestad al candidato presidencial de que elija las cabeceras de las provincias o los primeros 14 puestos, 2 por provincia. Hay partidos donde van por papeleta a una asamblea nacional. ¿Cómo es el proceso libre interno para la elección, digamos, de estos congresistas? Si es por un proceso democrático interno, si es por decisión de la candidatura, ¿cómo es ese proceso? Bueno, en caso de Libre, digamos, en las elecciones primarias, ya ahí se hace la votación también para las municipalidades y para el Congreso, ahí en las elecciones primarias, ¿no? O sea, en esa elección que vimos ahorita en marzo, ahí se eligieron ya los de parte libre, quiénes son los diputados, digamos, porque aparecieron, habían 5, dentro del Libre, dentro del Libre habían cinco movimientos internos, ¿verdad? Entonces que ganó, hay un movimiento muy fuerte, que es el M28, ¿no? Que él sí fue el que casi, porque hicieron a nivel de plancha y casi coparon, digamos, las municipalidades y también el Congreso también, ¿verdad? Que es diferente, acá es diferente, es totalmente diferente. O tiene alguna similitud, ¿verdad?
porque por ejemplo, digamos, ahorita en agosto va el Frente Amplio va a elegir solamente son los candidatos a diputados, ¿verdad? O presidenciales, Correcto, no sí. entiendo. No, sí, candidatos a diputaciones y la presidencial, de haber varios, pero solo hay un candidato a presidente del Frente Amplio en este momento. Perdón, o Entonces, sea, se elige el candidato presidencial y los diputados. sí, correcto. Perdón, ¿eso? Sí, sí, sí. Se elige, es que se te corta a Ya, veces. ya. Ajá. Se elige, digamos, el proceso de la Sí. convención también del Frente Amplio en agosto, elige la candidatura a presidencia y las candidaturas a diputación en las provincias. Así, sí, no, lo El tema mismo, es así es, que así funciona. actualmente solo hay una, o solo se inscribió un precandidato, entonces posiblemente lo que sea una ratificación de esa precandidatura. Eh, Lo mismo, pero bueno, entonces sí. casi lo Ajá. mismo, casi lo mismo. Y una consulta, bueno, Libre nació o ha conformado a lo largo de estos años, como muchas otras fuerzas, para poder acceder al gobierno, alianzas, ¿verdad? Y coaliciones, por decirlo de alguna manera. En este caso, en el que tal vez el proceso mediático es complicado, tienen esto en contra, tienen un Congreso en contra, dos candidatos muy demagógicos, especialmente Nasralla. En caso, ¿cuál es el proceso o el mecanismo de una segunda ronda para el proceso electoral y las posibilidades de Libre en una segunda ronda, posibilidades de alianzas, de establecer con movimientos sociales, sindicatos, fortaleza versus la posibilidad de que el resto de partidos también se unan contra el oficialismo, que en este caso es Libre? Sino en caso, por ejemplo, de ya no hay tiempo, por ejemplo, en caso para que el Libre haya, ¿cómo se llama? Creado las alianzas, ¿verdad? Ya no puede crearse alianzas, ¿no? O sea, ya de acuerdo al reglamento, al decreto ley o a la ley, digamos, del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? No, ya no se puede hacer como se hizo al inicio en la primera, cuando se llegó la presidenta Xiomara al poder, que sí se hizo alianza con el PIN y con Salvador de Honduras, ¿verdad? Entonces, con los dos partidos formaron. Y en este momento no pueden hacer alianza, ¿no? Tal vez vaya un acercamiento. Digamos, casi todos los partidos parece que ya no se pueden unir. O sea, antes, o no sabemos todavía, porque hay tantos, en la política hay tantos cambios, hay muchas cosas, porque se tenía información de que se iban a unir las derechas, ¿verdad? O sea, que eso, porque muchas cosas en Honduras, eso que hay que ver bien claro, ¿verdad? La embajada interviene mucho, digamos, ahí interviene políticamente, ¿verdad? Ahí nosotros hemos tratado, digamos, de parar, digamos, la intervención. Tuvimos una ex embajadora que se llama Dou, apellido Dou, que intervenía eh, y entonces tuvimos un canciller, pues, que ya renunció porque va como candidato designado presidencial, Eduardo Reina, y entonces él la paraba en seco, y hasta la misma presidenta le decía que no tenía que intervenir. Es el problema de ellos, intervienen políticamente, hasta designan quienes quieren ser los ministros de las áreas que a ellos les interesan. En Honduras es un taconazo, digamos, de la embajada de los gringos. Mucha gente se podía temblar, ahora no. Nosotros hemos entrado en un proceso de recuperación de nuestra soberanía, de nuestra dignidad, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes no miran, digamos, las votaciones a nivel, digamos, en organismos internacionales. Nosotros tenemos una presencia, digamos, tenemos libertad, o sea, tenemos autodeterminación, ¿no? Para decir, no nos parece esto, no, estamos con eso, estamos con. Ahorita, digamos, la presidenta Xiomara fue la presidenta pro tempore de la CELAC, ¿no? Entonces ella dirigió, digamos, durante un año todo el proceso, que lo pasó, pues ahora le toca pues a Colombia con Petro, ¿no? Entonces tenemos en ese sentido que antes esos partidos tradicionales son fáciles de manipular, digamos, los gringos los manipulan, pero siempre nos han manipulado, digamos, en Centroamérica, ¿verdad? Pero los gringos determinan mucho, ellos quieren, ¿verdad? Por eso, digamos, quitan y ponen, antes, pues la compañía bandera quitaba y ponía presidentes, y todavía influyen, digamos, porque son las transnacionales las que No, determinan no sé. muchas cosas. Y en términos de involucramiento, digamos, del gobierno, del oficialismo, por ejemplo, acá en Costa Rica está prohibido que, por ejemplo, el presidente
manifieste apoyo o cercanía o simpatía con una u otra candidatura. Hay países en los que se permite incluso aparecer en actos públicos o incluso ser propiamente candidato, ¿verdad? ¿Cómo se maneja eso ahí en Honduras? ¿Y cómo está Fíjese que, bueno, ese apoyo? ahí se mira bien, bien claro, ¿verdad? Bien claro, digamos. Sí, no, ahí está bien, bien claro, digamos, la presidenta Xiomara respalda, digamos, así públicamente ha respaldado a la candidata, digamos, que va a sucederla en las próximas elecciones. en la- Porque nosotros queremos, sinceramente queremos, el pueblo quiere que sigamos nosotros en el poder, porque estamos profundizando muchas cosas en Honduras. Nos faltan muchas cosas, pero estamos profundizando, avanzando. Estamos no hemos hecho así cambios estructurales, que es bien importante, cambios estructurales. Por ejemplo, digamos, la salud y la educación necesitan a fondo un bisturí, ¿verdad? Nos surge, pero tal vez lo tenemos que dar, digamos, en el próximo gobierno libre. La refundación de nuestro país, refundación de la educación, refundación de la salud. Tenemos una tarea grandísima por delante. Entonces, pero ya sentamos las bases, ya reventamos una parte del tejido social. ¡Bum! Don Oscar, Impacto. Oscar, En 4 años, imagínense con un congreso. Sí, una consulta, ¿ustedes tienen voto en el extranjero también? ¿Cuenta con ese mecanismo? sí, dígame eso. No, que si ustedes cuentan con voto en el extranjero, con ese mecanismo. Se te cortó, se te corta tal vez, se te está cortando un poquito la conexión. Bueno, sí, miren, eso estamos. Fíjense que todavía no tenemos el padrón. Más bien, lo que estamos pensando, más bien, vamos a ver, lo que pasa que casi la mayor población que tenemos en el extranjero vive en los Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos una población de 250,000 hondureños en. Bueno, perdimos de momento la conexión con don Oscar. Vamos a brindar un momentito, darle un chance para que se vuelva a conectar. Esperemos pronto contar con él, si no, continuaremos en un segundo. Nos estaba comentando que actualmente el Partido Libre está en un proceso electoral, en una campaña electoral el 30 de noviembre, eh, de la que creen van a salir fortalecidos y fortalecidas, ¿verdad? A pesar de los bloqueos mediáticos, pero no tenemos certeza. Vamos, creo que ya recuperó un poquito la conexión. Esperemos a ver. Listo, don Oscar, retomamos. Se Sí, te fue la como conexión. que se fue, ¿verdad? Se cortó. Sí, sí, se te fue. Adelante, no, Aló, estamos hablando del voto en el exterior. Sí, adelante. ¿me escucha, Isaac? Sí, sí, la escucho bien. Usted no se escucha, ¿no? ¿Me escucha, Isaac? Sí, la escucho. Sí, pero yo no le escucho a usted. Sí, la escucho muy bien, don Oscar. Aló, ¿Me escucha? yo lo escucho muy, muy, Muy muy bajo. bajito. Vamos a ver. Ahí, ahí ¿cómo me escucha, don Oscar? ¿Me escucha mejor? ¿No me escucha? No lo escuché casi ya, don Oscar. Vamos a ver. Ahí está silenciado. ¿Me escucha por ahí, don Oscar? ¿Me escucha, Isaac? Sí, ahorita sí lo escucho. ¿Usted a mí? Aló. Bueno, pero yo lo veo congelado la imagen suya.